el registro. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, en esta sesión abordaré un tema jurídico que sin duda puede representar un enorme riesgo social. Me refiero a la intención que tiene la derecha y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de eliminar la prisión preventiva oficiosa, obedeciendo a organismos externos que de ninguna manera deben permitir que nos ordenen modificar nuestra Carta Magna a nuestro orden legal. En primer lugar, desaparecer la prisión preventiva oficiosa significa liberar a miles de presuntos delincuentes que a la fecha se encuentran detenidos bajo esta figura constitucional y que corresponden principalmente a los siguientes delitos. Delito, homicidio, total nacional de presos, 11,639. Delito, secuestro, 7,149. Delito, violación, 5,617. Delito, narcotráfico y narcomenudeo, 4,013. Delito, portación de armas o explosivos, 3,800. Delito, feminicidio, 1,405. Delito, pederastía, abuso infantil y corrupción de menores, 1,273 presos. Delito, delincuencia organizada, presos, 445. Desde la Constitución de 1917 hasta los años 90 del siglo pasado, se quedaban en prisión preventiva todas las personas acusadas de un delito que tuviera en la ley una penalidad cuyo promedio fuera de 5 años o más. A partir de esta década, yo comienzo la época en que el concepto delito grave quedó a manos del legislador. La ley estableció un catálogo de delitos que por sí mismos serán considerados graves o toda persona a quien el Ministerio Público acusará de ese delito se quedará en prisión preventiva. Luego, a partir del año 2008, en la Constitución se estableció un catálogo breve de delitos que serían considerados graves para efectos de prisión preventiva. Prohibiendo al legislador ordinario aumentar esa lista. La tendencia era reducir en todo lo posible el número de personas en prisión preventiva, por lo que únicamente la merecerían los acusados de delincuencia organizada, homicidios dolosos, violación, secuestros, trata de personas, delitos cometidos contra medios violentos y otros delitos que la ley podría determinar en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y contra la salud. En todos estos casos, la prisión preventiva será decretada oficiosa, es decir, aunque el Ministerio Público no se la pida. En todos los demás casos, solo puede haber prisión preventiva justificada. En el Ministerio Público lo solicita y acredita que otras medidas cautelares son insuficientes para garantizar la comparecencia del acusado, el desarrollo de la investigación y la protección de las víctimas, a los testigos o a la comunidad o aquellos casos en que la persona fue previamente condenada por un delito doloso. Así estaban las cosas cuando llegó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hizo el compromiso de cero impunidad. Al comienzo de su administración, logró una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
el artículo 19 de nuestra Constitución Política y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen las condiciones y los delitos que ameritan la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Dice así, artículo 19 constitucional, segundo párrafo. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos, de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios dolosos, feminicidios, violación, secuestros, trata de personas, robos de casas habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga de cualquiera de sus modalidades, delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determinen la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Párrafo reformado el 12 de abril de 2019. En el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales ordena: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado ante el juez, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa derivadas no sean acumulables o conexa con los términos del presente código. El juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos del abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios dolosos, feminicidios, violación, secuestros, trata de personas, robo de casas habitación, uso de programas sociales con fines electorales. Por consiguiente, existen dos tipos de prisión preventiva, como se establece tanto en el artículo 19 constitucional como en el 167 del Código. Prisión preventiva justificada: se solicita al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar los objetivos mencionados anteriormente. Prisión preventiva oficiosa es una detención que se aplica en casos graves y se basa en la presunción de culpabilidad, aunque aún no haya una sentencia definitiva, en una expresión a las garantías de libertad establecidas en la Constitución y en las medidas cautelares. Es precisamente aquí donde aparece la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que condenó a México en una resolución de enero de 2023 a reformar sus ordenamientos jurídicos para eliminar la prisión preventiva oficiosa. La Comisión Internacional de Derechos Humanos condena al Estado mexicano, por lo que su cumplimiento corresponde, en su caso, al poder reformador de la Constitución, que conforme al artículo 135 constitucional recae en las mayorías calificadas del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados o entidades federativas. No obstante, la condena es
al Estado mexicano en su conjunto, la Suprema Corte atrajo oficiosamente la sentencia para interpretarla, como es su estilo, y de manera unilateral ordenar cómo es que el Estado mexicano debe dar cumplimiento, pasando por alto o de hecho burlando las facultades del Congreso de la Unión, a quien realmente le corresponde analizar el asunto y resolver sobre la posibilidad o no de actuar a dicha sentencia. Lo que la Suprema Corte se propone es invalidar la última reforma del artículo 19 constitucional, y es tan grave esta conducta de la Corte que algunos plenos de los tribunales colegiados de circuitos han adoptado ya los criterios del referido caso internacional, disponiendo que todos los jueces penales inapliquen la Constitución en lo concerniente a la prisión preventiva oficiosa, para que subsista solo la prisión preventiva justificada. Termino, diputada presidenta. No es de dudarse que con el avieso propósito de crear problemas en pleno proceso electoral, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, órgano de la golpista OEA, y la Suprema Corte, en nado sincronizado resuelve y operan respectivamente una sentencia que significa una incalculable crisis en la seguridad pública para las fiscalías, policías, por el Poder Judicial y la población en general. Se trata de provocar un enorme perjuicio a la seguridad pública y la paz nacional. A la derecha no le importa el precio que el pueblo y la nación tenga que pagar con tal de lograr sus fines políticos. No le importa el peligro social que significa liberar a miles de presuntos delincuentes que a la fecha se encuentran en prisión preventiva oficiosa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Quiero inscribirme para rectificación de hechos y lo haré desde esta presidencia de